Póngase de pie nuevamente, por favor, y abra su Biblia. Abra su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Usted tiene un hermano a su lado, usted tiene una hermana a su lado. Tómele de la mano a su hermano, a su hermana. Mírele a los ojos y repita conmigo: yo sé que Dios me ama. Yo creo en su palabra y espero en sus promesas. Leemos para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 2 en adelante. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. En el versículo 7, desde donde estaremos predicando: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Las hermanas dan gracias a Dios por la palabra y los hermanos nos presentan en oración. Rey eterno, gracias, Señor. Habla en esta hora. Padre, que tu palabra sea impartida de acuerdo a la necesidad de cada corazón. Hazla como siempre eficaz en cada vida y que no retorne vacía, sino que surta los efectos para los cuales han sido enviadas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Dígale al hermano que está a su lado: cuando nuestro arroyo se seca. Dígaselo de nuevo. Sobre ese tema vamos a predicar en este día. Cuando nuestro arroyo se seca. Amén. Como que le es familiar a alguna gente, ¿verdad? Ese momento de la vida en que se seca el arroyo de nosotros. Amén. Le resulta familiar a mucha gente. A mí me resulta muy familiar. Amén. Porque a quién no se le ha secado su arroyo en algún momento. El personaje principal con el que nos encontramos en este episodio bíblico es Elías. El profeta Elías. El mismo Elías que dijo no hacía mucho tiempo al rey Acab: rey, no lloverá en Israel a menos que no sea por una palabra mía. Y aquí quiero detenerme e iniciar el mensaje. Elías, como voz de Dios, como presencia de Dios en Israel en ese tiempo, le había sido delegada una autoridad para que su palabra dicha, aún sin Dios ordenarle que la diga, esa palabra ejerciera autoridad y poder sobre la persona o sobre la cosa sobre la cual esa palabra fuera dirigida. Y me detengo acá porque para mí es importante la palabra de la gente que le sirve a Dios. Cuando usted le sirve a Dios, cuando usted le honra a Dios, tenga mucho cuidado con las palabras que usted dice. Tenga mucho cuidado con las palabras que dirige a las personas que están al lado suyo y con las personas
que usted habla en algún momento, en alguna circunstancia. Porque esa palabra que usted pronuncia tiene autoridad en el mundo espiritual. Por eso a sus hijos háblele palabra de bendición. Por eso a sus hijos háblele palabra de crecimiento. A sus hijos háblele palabra de unción espiritual. A la gente que está al lado suyo, háblele palabras que cuando usted la deposite en la vida de esa persona, sean palabras para bendecir. Sean gratos los dichos de tu boca, recomienda la palabra del Señor. Y Elías, en un momento de idolatría en Israel, en un momento en que el rey Acab había apartado al pueblo de Dios del culto a Jehová y lo había orientado en el culto a Baal, este dios pagano de los cananeos, de los amorreos y de todos esos pueblos del desierto. En un momento en que parecía que Israel se quedaba sin voz profética, Elías aparece a confrontar nada más y nada menos que al rey Acab. Y le dice: rey, oiga lo que le voy a decir, para demostrarte que el rey, que el Dios al que tú le estás adorando, para demostrarte que el Dios por el cual tú quieres reemplazar a Jehová, el Dios de Israel, es un Dios falso. Te digo desde ahora que no lloverá en Israel hasta que yo, Elías, siervo de Jehová y en cuya presencia estoy, no diga que llueva de nuevo. ¿Alguien me puede enseñar en la Biblia donde el Señor le dijo a Elías: Elías, dile a Acab que no va a llover? En ningún momento lo vamos a encontrar. En ningún momento de la palabra Elías recibe una orden del Señor pidiéndole que le diga a Acab que no iba a llover en Israel hasta que Elías dijera que llovería. Elías actuó con el poder que ya había sido depositado sobre él por parte de Dios. Yo quiero que tú sepas que sobre ti, sobre tu familia, hay un poder espiritual que ha sido delegado. Hay un poder espiritual que ha sido depositado. Tú eres depositario, tú eres depositaria del poder, de la gloria de Dios, de la unción espiritual de este tiempo. Sobre ti mora el Espíritu Santo de Dios, que te da la autoridad y el poder para hollar serpientes, para atar en la tierra, para desatar en la tierra, y que eso sea atado y sea desatado en el cielo. Tú no eres cualquier cosa, eres portador de la gloria y el poder de Dios para esta generación. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Elías, distinto a Moisés. Ustedes recuerdan a Moisés ante el mar rojo, con el faraón y todos sus ejércitos detrás, con el mar rojo al frente y un pueblo totalmente incrédulo en el medio, como el jamón del hamburger, para ser aplastado o por los carros del faraón o ser extinguidos por las caudalosas aguas del mar rojo. Y en medio de esta incertidumbre, Moisés le pregunta al Señor: pero ¿y ahora qué hago? Pero ¿cómo que ahora qué haces? Tú tienes, Moisés, en tus manos, aleluya, el bastón del pastor. Tú tienes en tus manos las herramientas para ordenarle a ese mar que se abra en dos y que el pueblo pase en seco. Amado hermano, amada hermana, no te quedes petrificada ante los momentos difíciles. No te quedes tiesa, como que si no tienes nada en las manos espirituales para actuar. Actúa, agarra, aleluya, la espada del Espíritu, agarra las armaduras de Dios y avanza. Ordena en el mundo espiritual que se abra la mar. Ordena en el mundo espiritual que se disipen los problemas. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Aleluya. Y a veces escuchamos gente que se pasan la vida quejándose, y la vida llorando, y la vida lamentándose, y no se dan cuenta que sobre ellos ha sido colocado una revelación espiritual. Ese es mi problema con la religión. Esa es mi dificultad con la religión, que yo no asimilo la religión todavía, porque la religión no da poder.
La religión no da autoridad. La religión no trae reino de Dios. Lo que trae reino de Dios a esta tierra, lo que trae autoridad a tu vida, lo que establece el gobierno de Dios en los tuyos, aleluya, es la unción del Espíritu Santo en tu vida. Es la revelación de Dios para este tiempo en tu corazón. Alguien puede darle un aplauso mejor al Señor. Amén. Pero la religión te llama, te pone una cadena con 10,000 bolitas y empieza a contar las bolitas y a repetirlas una a una y telele. La religión te obliga, mira, cada tantas horas tienes que arrodillarte, tienes que hacer esto. La religión te dice, cada tantos minutos tienes que leer tal cosa. La religión no ha resuelto ningún problema. El mundo está como está porque prefirió la religión en lugar de la revelación de Dios. Amén. Hay gente que no tiene autoridad en el mundo espiritual porque se ha conformado con la religión. La religión me trae los domingos al culto. No a las 9 cuando empieza la escuela bíblica, sino a las 10 cuando empezamos a adorar a un Dios, al Dios verdadero. Pero que a veces adoramos a un Dios que no lo conocemos. Y no lo conocemos porque no venimos a la escuela bíblica a estudiar su palabra. ¿Alguien dice amén? No, pero un amén con gozo, dígalo, amén. Porque si usted viene a la escuela bíblica, eso no es para usted. Amén. Si a las 9 usted está aquí en la escuela bíblica, lo que yo he dicho no le toca a usted. Pero como solo habíamos 20 esta mañana, parece que le toca a alguna gente de la que están aquí. Pero denle un aplauso al Señor como quiera. La religión no enseña a Dios. La religión enseña a los hombres cómo estos deben ver a Dios. La revelación hace que Dios le enseñe a los hombres cómo Dios quiere que los hombres lo vean a Él. Dale ese aplauso fuerte al Señor, amén. Pero Elías no quería saber de religión. Elías quería saber de poder. Y sin consultárselo al Dios que le dio ese poder, le dice, aquí no va a llover más, en el nombre de Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y dice la palabra que no llovió más en Israel, hasta que a Elías le plugo, hasta que Elías le salió del centro del corazón declarar de nuevo la palabra para que lloviera. Elías, después de declarar esta palabra, después de amarrar la lluvia en el término espiritual hablando, después de atar la lluvia, dice la palabra que el Señor le ordena, ahora vete a Querit. Vamos a hablar mucho de Querit en la medida que el tiempo nos lo permita. En el capítulo 2, en el versículo 2 del capítulo 17, se le da a Elías una palabra que yo quiero compartir con ustedes. Vino palabra de Jehová a Elías. Elías decodificó la palabra de Jehová. Elías entendió la palabra del Señor. A Elías no hubo que ordenarle muchas cosas para que entendiera lo que el Señor quería decirle. Vino palabra de Jehová a Elías. Y en el versículo 3 dice que el Señor le ordenó a Elías, después que Elías hizo su lío, porque fue un lío el que armó para Israel, Elías, déjeme decirle. O sea, Elías dejó literalmente a Israel sin agua. Elías dejó literalmente a Israel sin hierbas, porque la grama y el pasto no crece cuando no le cae la lluvia. Y esto se repercute directamente en la criada de los ganados. Elías atentó contra la estabilidad macroeconómica de Israel y puso a tambalear el reinado de Acab. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Un hombre osado y atrevido puso a tambalear todo un reino poderoso. Porque un reino sin agua es un reino que sus días están contados. Es un reino que va a tener en las calles a la gente protestando. No había neumáticos en ese entonces, pero no quemaban goma. Otra cosa seguro iban a empezar a quemar los israelitas. Se empezaba a desestabilizar el reino de Acab, porque un hombre de Dios hizo un lío en el orden espiritual. Mire,
Si es en el orden espiritual, el Señor le invita a que haga todos los líos que usted tiene que hacer. Si es para gloria de Dios y para que su reino crezca en la tierra, métase en todos los líos espirituales que usted tenga que meterse. Si es para demostrarle a esta generación que el Dios al que nosotros le servimos está vivo y con la autoridad suficiente para transformar y cambiar a esta sociedad, métase en ese lío. Métase en el lío de un núcleo de crecimiento en su casa. Al terminar el culto, venga y dígame: pastor, yo quiero abrir un núcleo de crecimiento en mi casa. Mándeme un predicador todos los martes, que yo voy a convocar todos los vecinos de mi comunidad. Métase en ese lío. ¿Quién me acompaña a meterse en ese lío en esta semana? No me responda ahora, me lo responde después del culto. Pero métase en un lío, haga algo. Haga algo. Hágase sentir que Dios va a respaldarlo a usted cuando usted tome en el nombre del Señor esas decisiones. Métase en un lío de ir a los hospitales a visitar los enfermos. Métase en el lío de ir a las cárceles a llevarle pan, a llevarle vestido, a llevarle aliento a los presos y a las presas que hoy están hasta abandonados en esos lugares. Métase en el lío de ir a evangelizar a los niños de los barrios, de abrir una escuela de extensión, una escuela bíblica de extensión en su comunidad. Métase en ese lío. Métase en el lío de ser un cristiano mucho más fiel y firme para la gloria de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. En todos los líos espirituales que usted se meta, yo le garantizo que el Señor lo va a respaldar. Ahora, no se meta en líos humanos. Le gustó ese carro y cogió un préstamo que usted no sabe dónde lo va a pagar. Pues prepárese, no meta al Señor en eso. Que usted le hablaron duro en el trabajo y por ese pique va a dejar el trabajo. No se mete en lío, órele al Señor aunque le sigan echando un boche ahí. Amén. Que en la casa estoy, que me están peleando mucho la mujer o el esposo, que me voy. No se meta en ese lío, que Jehová no le prometió respaldarlo en ese lío. Él va a respaldar los líos espirituales, cuyos resultados repercuten en que su nombre sea exaltado más y más. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Wow. Después que este hombre se mete en este lío espiritual, el Señor le dice: mira, Elías, apártate. Esa palabra a mí me impacta cada vez que la encuentro en la Biblia. ¿Saben por qué? Esa palabra en hebreo es la palabra kadash. La palabra kadash en hebreo significa apartar, pero significa también santificar. Por eso el santo es un apartado. Cuando alguien ha sido santificado, ha sido apartado para Dios, ha sido consagrado para Dios. Cuando el Señor le dice a Elías, kadash, apártate, le está diciendo: mira, a partir de ahora, conságrate para mí. A partir de ahora, dedícate para mí. A partir de ahora, ocúpate de mis cosas. Oh, gloria a Dios, porque yo me voy a ocupar de las tuyas. Dale ese aplauso al Señor. Apártate, santifícate. Y esa palabra retumba en este tiempo. Y el Señor te envía a decir que ya es tiempo de que te apartes para Él. De que te apartes para Él. De que te santifiques para Él. De que te consagres para Él. Las malas conversaciones, dice San Pablo, corrompen las buenas costumbres. Apártate de las malas conversaciones. Apártate de las malas influencias. Apártate de las malas compañías. Apártate de quien te resta valor espiritual. Conságrate para Dios. Alguien dice amén. Alguien dice amén a eso. Conságrate para Dios. Y le dice la palabra apártate. Sal del mundanal ruido. Apártate del sequedal. El Señor sabía lo que le esperaba a Israel. A Israel le esperaban días de profunda sequía. Y con tiempo el Señor le dice a su siervo: apártate de esa sequía. Apártate de la sequía espiritual. Oh, gloria al Señor. No tienes que vivir en medio de sequedales espirituales. Si aquí hay agua de vida, que el Señor te la envía
cada día. Y le dice luego que le pide que se aparte, le pide que se vaya al oriente y vuélvete al oriente. Y le da el Señor la orientación georreferenciada de dónde va a dirigirse. Elías, apártate, conságrate para mí y ahora ve al oriente, en el extremo oriente, al arroyo de Querit, que está al lado del río Jordán. Si tú crees que Dios te va a dejar suelto en banda como te dejaron otros, te equivocaste. Si crees que cuando llegue el momento difícil Dios te va a sacar los pies. ¿Dónde está Carlito? Carlito no está aquí. Me enseñó una frase Carlito anoche. Si crees que Dios te va a sacar los pies o te va a sacar la alfombra cuando lleguen los momentos duros, la macaste. Eso no es pecado decirlo aquí, ¿verdad que no? Pero yo aprendí qué significa eso anoche. La macaste, eso es, te equivocaste, ¿verdad? O cometiste un error. Si crees que Dios te va a soltar en banda en los momentos difíciles, pues estás equivocado y la macaste de nuevo. Amén. Dios te va a ubicar en el lugar preciso donde tu vida tendrá el refugio oportuno para los momentos de dificultad. Dale ese aplauso fuerte al Señor. ¿Me sigues enseñando frases así, Carlos? Amén. Entonces, amado, el Señor le da claramente la dirección hacia dónde va este hombre, para que no tenga que sufrir la sequía que le esperaba a Israel. Y lo envía al arroyo de Querit. Oh, cuántas enseñanzas en el arroyo de Querit. El Salmo capítulo 121 es un salmo de esos que se aprende uno de niño, cuando le obligaban a uno a memorizarse como poesía coreada los salmos. Y ese Salmo 121, David habla de manera tan clara diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tus pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová te librará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. En el momento de la sequía, aleluya, en el momento de la escasez, tienes una promesa de que no estarás sin refugio. En el momento de la dura prueba, en el momento de la tribulación, en el momento de la tristeza, hay una promesa de Dios para tu vida, de que te guardará de día y de noche, de que estará contigo en todo momento y en toda circunstancia. Y yo de verdad que le creo a Dios. ¿Alguien le cree a Dios en este lugar? Amén. Y el Señor envía aquí a Elías a un lugar seguro, al arroyo de Querit. Querit, ¿qué es Querit? Querit, la palabra Querit viene de una raíz hebrea que es kará y significa el lugar donde nos cortan, el lugar donde nos parten en pedacitos, el lugar donde nos quebrantan, el lugar donde nos exprimen, el lugar donde nos muestran a nosotros facetas de nuestras vidas que no conocemos. Pero ¿sabe qué es lo que más me agrada de Querit? No es ni siquiera el agua que tenía el arroyo, porque el agua de los arroyos es agua muy limitada. Ustedes lo saben, ¿verdad? El agua de los arroyos no es tan caudalosa ni tan grande en cantidad como el agua de los ríos, porque el agua de los ríos surge desde la montaña y a través de todo su cauce o de su trayecto va recibiendo ciertos afluentes que siguen alimentando ese río, y el agua va renovándose permanentemente. No así el agua de los arroyos. El agua de los arroyos muchas veces surge hasta de la misma tierra que viene emanando desde abajo hacia arriba. Por eso no son navegables la mayoría de los arroyos. Pero había agua. Había agua en ese arroyo. Y cuando el Señor envió a Elías a ese arroyo,
Lo envió porque ahí él iba a encontrar el agua que no iba a encontrar en Israel, donde él dijo que no iba a llover. ¿Y dónde se encontraba el arroyo de Kerit? El arroyo de Kerit se encontraba en el extremo este de Israel. El extremo este de Israel tiene como frontera natural el río Jordán. Yo quiero detenerme aquí. Probablemente Dios te va a llevar al extremo de la prueba. Probablemente Dios te va a colocar en el extremo del sufrimiento en algún momento. Probablemente Dios te va a llevar al extremo donde tú no ves nada más, donde no ves ninguna otra puerta, donde no ves ninguna otra ventana. Probablemente Dios te va a colocar a ti en el límite de las fronteras espirituales para que tú aprendas a depender total y absolutamente de Él. Para que tú sepas que el agua que tú necesitas para la vida no depende del rey Acab ni del mundanal ruido de Israel. Te va a llevar a la soledad, te va a llevar al extremo, para que allá en aquel lugar tenga que depender del Dios que te dará agua del arroyo de Kerit y que enviará los cuervos para que comas de lo que ellos te entreguen. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria a su nombre. El arroyo de Kerit, cuidado con eso, no es tu lugar final. El arroyo de Kerit es un lugar transitorio para ti. El arroyo de Kerit es un lugar de paso. Es un mantente ahí hasta que llegue la gloria postrera, que será mucho mayor que la primera. Es un lugar donde tú vas a detenerte, a saciarte de agua y de pan, pero no es tu destino final. Tu destino final está más allá del arroyo de Kerit. ¿Qué me agrada del arroyo de Kerit? Del arroyo de Kerit me agrada que está al lado del río Jordán. Algunos dirían, pero se me va a agotar el agua, la provisión, Señor, se me va a agotar aquí en Kerit. Se me va a agotar la provisión que me pusiste aquí en el arroyo de Kerit. Cuando los de allá se den cuenta que no hay agua, todos vendrán al arroyo de Kerit y el agua que era para mí solito tendré que compartirla con otro y se va a agotar. Oh, gloria al Señor. Pero aunque estés viendo nada más el arroyo de Kerit, el Señor te recuerda que cerca del arroyo de Kerit está el río más caudaloso de todo Israel, que es el río Jordán. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. El Señor te recuerda lo que le recordó el salmista David en el Salmo 1. Que los que creemos en el Señor somos como árboles plantados junto a aguas frescas y salutíferas, que tendremos nuestra hoja verde todo el tiempo y nuestro fruto estará permanentemente en nuestra rama. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria a su nombre. Aunque veas lo que veas, aunque sientas lo que sientas, nunca olvides que al lado del arroyo de Kerit hay un río con agua abundante. No es el final. No es el final. Es un stop en el camino. El arroyo de Kerit me recuerda grandes victorias. Oh, gloria al Señor. Cuando el pueblo de Israel iba a poseer la tierra prometida, dice la palabra que el ejército de Josué y Caleb se paró ¿dónde? Se paró a orillas del Jordán. Y en Jordán hizo morada en Gilgal. El Jordán nos recuerda victorias. El Jordán nos recuerda conquistas. El Jordán nos recuerda triunfos. El arroyo de Kerith estaba al lado del Jordán. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Kerith es la antesala a la más grande victoria que Dios te va a entregar. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy diciendo? La victoria más grande que tuvo el pueblo de Israel
La victoria más poderosa que tuvo el pueblo de Israel, que fue la última batalla, fue la que libró cuando hizo morada en Gilgal frente al río Jordán. Fue cuando cruzaron el Jordán en seco para poseer la tierra de Canaán. Y este Querit estaba exactamente en el mismo lugar a orillas del Jordán, como recordándonos a nosotros que cuando nuestro arroyo se seca es cuando llega la victoria más grande que Dios ha prometido para nosotros. Dale ese aplauso al Señor. Estoy hablando del arroyo de Querit, que se secó en momentos en que un hombre estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque hay arroyos que se han secado porque usted y yo lo hemos secado. ¿Alguien dice amén también? Hay arroyos que se han secado porque usted y yo hemos hecho malos negocios. Hay arroyos que se han secado porque usted y yo le fuimos infiel a nuestra esposa. Hay arroyos que se han secado porque sembramos para que se secara el arroyo de Querit que nos toca a nosotros. Entonces no me diga a mí que después que se secó ese arroyo, que usted por no dejarse usar de Dios se secó, usted va a recibir victoria. No, yo estoy hablándole a gente que están obrando en la voluntad de Dios. Amén. Se secó ese arroyo y llegó el momento en que se secó el arroyo y tienes que moverte. Pues tranquilo, que estás a minutos de recibir grandes victorias por parte del Señor. Dios promete a Elías un sustento. En medio de toda esa confusión que se vivía en Israel, el Señor promete un sustento. Y no solo lo promete, sino que lo cumple. Y en el versículo 4 de ese capítulo 17 de Primero de Reyes, el Señor le dice a Elías: vete a aquel lugar, al arroyo de Querit, porque ahí beberás del agua del arroyo. Las promesas de Dios son para sus hijos y sus hijas. Las promesas de Dios son para quienes confían en el Señor, para quienes hacen la declaración de fe que hacemos todos los cultos acá. Yo sé que Dios me ama, yo creo en su palabra y yo espero en sus promesas. Por eso hacemos esa declaración, porque en los momentos de dificultades esas promesas tienen que ser activadas por la gente de fe. En momentos de dolor, de tribulación, esas promesas deben ser, caramba, sazonadas, movidas y puestas en ejercicio y en función, porque para nosotros son las promesas de Dios. Dice el Salmo 119, versículo 90: tu fidelidad es de generación en generación. Las promesas de Dios son para ti, para tus hijos, para los hijos de tus hijos. Y cuando venga el momento de reclamar esa promesa, pide por esas promesas, apela a esas promesas, y el Señor, que es fiel por siempre, va a responderte de acuerdo a su divina misericordia. ¿Alguien dice amén? En medio de la sequía, el Señor le dice a Elías que va a beber del agua del arroyo de Querit. En medio de la sequía, que por lo general provoca hambruna, el Señor le dice a Elías: y los cuervos traerán carne para que tú comas diariamente, en la mañana, y carne en la tarde. ¿Por qué me detengo aquí en los cuervos? Levítico 11 hace un listado, la ley mosaica, de los animales impuros y los animales puros para los judíos. Y entre los animales impuros, en el versículo 15, ustedes saben a quién define la ley mosaica: a los cuervos. Los cuervos para los judíos eran animales abominables, animales impuros. Le estaba prohibido a los judíos tocar a los cuervos. Estaba prohibido a los judíos relacionarse con los cuervos. Sin embargo, el Señor le dice a Elías: bueno, mira, uno de esos que la religión dice que es impuro, es lo que yo voy a utilizar
para que sostenga a mi siervo ahí en el arroyo de Querit. Dale ese aplauso al Señor. Ustedes ven el problema que tenemos con la religión. Ustedes ven por qué es que Dios quebranta la religión para imponer su voluntad. Dice la Biblia que ese cuervo iba religiosamente a cumplir su gran comisión de llevarle su carne al siervo de Dios en la mañana y en la tarde. Yo no sé si era el mismo o si se turnaban o si peleaban por llevarse el privilegio de ir a servirle a un siervo de Dios. Amén. Porque eso puede pasar. Es un privilegio servirle a la gente de Dios. Es un honor poder servir y honrar a la gente de Dios. Y esos cuervos iban de manera fidedigna a llevar la carne a este hombre de Dios. La otra enseñanza que quiero dejarte en esta mañana, Angélica, si Dios tiene que usar a Satanás para bendecirte, Dios lo va a usar. Suena feo y fuerte, pero si Dios tiene que usar a Satanás para que sus propósitos se materialicen en ti, prepárate a ver a Satanás llevándote comida todos los días a tu casa. Oh, gloria a Dios. Yo creo que cometí un error doctrinal hoy, pero tengo que enseñarle la palabra a ustedes. ¿O no recuerdan acaso el tema de Job? En un lugar que se reúnen los hijos de Dios, que no fue en el cielo, porque entre ellos estaba Satanás y Satanás no puede entrar al cielo. Amén. En ese lugar el Señor le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón puro y justo en todo, para ser tentado y ser zarandeado? Entonces Satanás a él dice: bueno, sí, permíteme hacerlo, lo voy a hacer, porque él te honra y te sirve porque tú le has dado de todo. El Señor le permitió a Satanás que tocara absolutamente todo de Job, excepto su alma, la esencia, como decía Kierkegaard. La esencia de Job nunca fue tocada, porque Job no permitió, no abrió las puertas para que su corazón entrara a Satanás. Pero el Job que salió de ese proceso fue un Job superior al Job que entró en el proceso. ¿Alguien entiende lo que dije? El Job que salió de ese proceso fue un Job superior, pero muy superior al Job que entró a aquel proceso. Dios va a cumplir los propósitos de Él en tu vida, no importa el proceso que tenga que utilizar. Solo guarda tu alma, guarda tu corazón y confía y espera en Dios, que Él hará más tarde, más temprano que tarde. Job, en este caso, volviendo al tema de Elías, las promesas de Dios se activan cuando la gente de fe así las proclaman. Proclame sus promesas. Aprenda de las promesas de Dios. Aprenda de los pactos de Dios con ustedes. Aprenda de los pactos condicionados e incondicionados, berith y diateke en griego. Aprenda cómo Dios obra en medio de sus promesas para esta generación y para estos tiempos. Pero llegó un momento, el momento crucial del mensaje que se encuentra en el versículo 7. Llegó el momento en que se secó el arroyo de Querit. Oh, gloria a Dios. A Elías, ¿qué le tocaba? A Elías le quedaba la alternativa de empezar a pelear con Dios. Hay gente que se van a pasar la vida entera peleando con Dios. Y en lugar de detenerse a comprender los propósitos de Dios, se han entretenido en pelear contra Dios. Y en ese momento en que se seca el agua del arroyo de Querit, Elías, que estaba tan cómodo en su arroyo, Elías que tenía cuervos sirviéndole, y yo no dudo que apareciera hasta otro cuervo con un jarrito en el pico para ir y llevarle el agua donde estaba escondido Elías también, no lo dudemos. Pero el hombre estaba cómodo en ese lugar. El hombre estaba tranquilo con el sustento que Dios promete para sus hijos, porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Usted sabía eso, ¿verdad?
Dice la palabra: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tú no estás para mendigar pan en este camino. Estás para darle pan a los que necesiten. Estás para tener bendiciones tan pero tan sobreabundantes que den para satisfacer tus necesidades y las necesidades de los demás. Es una promesa que Dios ha hecho. Y en ese lugar donde Elías estaba cómodo, con las 3 calientes sin problema, amén, de repente se le seca su arroyo que él tenía para él solito. Era un arroyo exclusivo de Elías. Un arroyo exclusivo de Elías. Pero ¿saben qué me agrada de este hombre? Me agrada de este hombre que cuando se seca el agua del arroyo, el hombre no se movió. El hombre no empezó a maldecir a Dios. El hombre no empezó a llamar a sus amigos: te queda un chin de agua en el arroyito que tú tienes ahí. El hombre no empezó a investigar cosas. El hombre no empezó a inventarse cosas ni a buscar profecías que le alivien un poco la existencia. El hombre se quedó tranquilo en el lugar que Dios lo puso. Deja de moverte. Amén. Deja de moverte. Y quédate tranquilo en el lugar que Dios te ha puesto. Quédate tranquilo en el lugar donde Dios te puso para satisfacer tus necesidades espirituales. Dios te envió a este lugar y te envió a este lugar con un propósito. Y es hacer de ti una persona muy, pero muy superior a la que entró por esa puerta el primer día cuando llegaste a Itcan. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Elías no se movió. Elías no se movió hasta que no escuchó la voz de Dios, porque Dios no está ajeno a nuestras necesidades. Dios sabía que el arroyo se le había secado. Dios sabía que ya no había agua para su siervo, que se había metido en un lío por causa del nombre de Jehová. Oh, qué lindo cuando actuamos en la voluntad de Dios. Cuando actuamos bajo la voluntad de Dios, los líos espirituales en los que nos metemos son respaldados por nuestro Dios. Él es compromisario de nuestras acciones cuando nos movemos en su voluntad. Si usted está andando solo por ahí, si usted anda comiendo distintos sazones espirituales por ahí, que un día escucho a alguien aquí, mañana escucho a otra persona allá, y de repente estoy confundiéndome, bueno, usted está sembrando para eso. Los sazones espirituales diversos hacen daño al estómago espiritual. No coma tantos sazones espirituales distintos, porque se le va a enfermar el estómago. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Amén. Si usted ya ha crecido y se ha desarrollado con un alimento espiritual, dice San Pablo, persiste a Timoteo en lo que desde niño has aprendido. No inventes con otras cosas. Elías se quedó tranquilo. Elías no se movió cuando se le secó el arroyo de Querit. Cuando se te seque tu arroyo, cuando te saquen del trabajo porque no es tu empresa, tú eres un empleado o una empleada. Cuando llega el momento de la crisis, cuando llega el momento de la confrontación, cuando llega el momento hasta de la soledad, cuando te dejen aquellos que prometieron siempre estar contigo, cuando llega el momento de la enfermedad, que pido a Dios que nunca te llegue, cuando llega el momento de la escasez, cuando llega el momento de la quiebra económica, cuando llega el momento de la quiebra de tu empresa, cuando llega el momento de que los negocios no están funcionándote como tú esperabas que te funcionaran, cuando llega el momento en que gente que dijo que te amaría por siempre, de repente te dan la espalda, cuando lleguen esos momentos que son los momentos de sequía de tu arroyo, oh, te digo en esta mañana, quédate quieto, quédate tranquilo y espera en Jehová, en el lugar que Él te puso, y Él te va a mostrar su gloria. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Amén. Oh, gloria a su nombre. En Él creemos, en Él confiamos, y Él es fiel a todas sus promesas. Si Él dijo que hará, confía que Él lo va a hacer. No importa
No importa que te hayas acomodado, porque nos acomodamos mucho a las circunstancias. Y aquí voy concluyendo. Y quiero irme al versículo 8. Aquí viene la reacción de Jehová ante el momento de la sequía que afectaba a su siervo Elías. A veces pensamos que el Señor está ajeno a lo que nos está sucediendo. ¿No le ha pasado a algunos así? Que a veces preguntamos, como preguntó Isaías, tú eres Dios que te escondes. O como dijo David en algún momento, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Si clamo de día y tú no respondes, y de noche no hay para mí socorro, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de todos los hombres. Todos los que me miran mueven su cabeza diciendo, a Jehová se encomendó, sálvele él, líbrele él. Mas yo soy gusano, pero tú eres santo, santo, santo. Repítalo conmigo, santo, 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 que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Oh, aleluya. En ti confiaron y tú los salvaste. En ti creyeron y no fueron avergonzados. Por eso espero también en Jehová. Si alguien espera en Jehová, le da ese aplauso fuerte al Señor en esta hora. Espera en Jehová, que es fiel a sus promesas. Espera en el Señor, que nunca ha fallado en ninguno de sus compromisos. Y el compromiso que ha hecho contigo no será el primero que Él va a fallar. Sea un pacto condicional, o sea un pacto incondicional, diate, que Él lo va a cumplir contigo. Porque tú eres lo más sublime de la creación de Dios. Todo cuanto fue hecho pensando en los que están sentados en esta hora. Y vino luego a él la palabra de Jehová diciendo, el versículo 9, levántate. Primero le dijo en el versículo 2, versículo 3, apártate. ¿Recuerdan la palabra apártate de la que hemos hablado? Kadesh en hebreo. Santifícate, conságrate. Me llama la atención que antes de poner a Elías a pasar lo que pasó en el arroyo de Kerit, el Señor lo sometió a un proceso de apartamiento. En un español más evangélico, a un proceso de santificación y consagración. Porque él sabía lo que le esperaba. Pero sabía que si sometía a Elías a ese proceso, este hombre de él iba a tener las fuerzas espirituales para resistir que su arroyito cristalino se le secara en algún momento. Y así lo resistió. Y así lo soportó Elías. Y luego que lo soportó Elías, porque el Señor no te va a poner a ti una carga más pesada que la que tú puedas llevar. Déjate de quejar, deja de lamentarte que la cruz que estás llevando es una cruz más pesada que la que tú puedes cargar. No, la cruz que estás cargando no pasará del Gólgota. Más allá del Gólgota no tendrás que llevarla. En el Gólgota termina tu proceso de carga de tu cruz. Ni un milímetro más del Gólgota. Pero te digo algo más, la cruz que estás cargando es la cruz que te corresponde. No la sueltes, no la dejes, no la negocies, no la cambies, llévala al Gólgota, crucifícate juntamente con Jesús y te aseguro que pronto habrá una resurrección para tu vida. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Oh, gloria a su nombre. Dejemos de lamentarnos y es tiempo de regocijarnos en el Señor. Y con esto concluyo. Cuando se había secado el arroyo de Kerit, el Señor no se quedó tranquilo. Su hijo se quedó tranquilo. Porque ese es el rol de los hijos. Cuando tenemos un padre responsable, el hijo no se preocupa. En una ocasión un niño le pidieron que se lanzara de un 8º piso. Un niño chiquito, 4 o 5 años. Y a quienes le estaban pidiendo que se lanzara,
el niño le preguntó, mi papi está allá abajo. Mi papi está allá abajo. Porque si mi papi está allá abajo, no me lo tienen que pedir otra vez. Me tiro en esta primera petición que me han hecho. La seguridad del hijo es que el padre está trabajando y el hijo está donde el padre lo puso que esté. Póngase de pie en esta mañana. Póngase de pie en esta mañana. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en el lugar que Dios te puso? ¿Estás ocupando el lugar en la guerra que Dios dijo que tú debes ocupar? ¿O te estás entreteniendo en los cuentos del camino? ¿O estás discutiendo con pasajeros? ¿Estás en el arroyo que el Señor te puso? Aunque ese arroyo se seque, recuerdas que ese arroyo no es tu lugar final. Al lado de ese arroyo, pronto a secarse, hay un río caudaloso como el río Jordán. Dios ha puesto un respaldo para tu vida muy grande. Amén. Y yo quiero que lo creas. Yo quiero que lo asumas en el nombre del Señor. Amén.